Episodio 31 de la serie Esreff Ruya. Nisan, confrontada con la verdad sobre su identidad como Ruya, se encuentra ante un gran dilema. Antes de confrontar a Esreff, quiere estar segura de lo que ha aprendido y se propone descubrir las huellas de su pasado. Mientras tanto, Esreff, guiado por el anciano, regresa a Burdur después de muchos años. El traicionero ataque contra los huérfanos genera tensión entre HDR y Kadir. Kadir, quien ha comenzado a aceptar a HDR como su padre, se enfrentará a una difícil decisión que pondrá a prueba su conciencia para demostrar su valía al anciano y recuperar su poder. El episodio 31 marcó un punto de inflexión. Esreff Ruya ya no se preguntaba qué pasará, sino que rompe lo que sucede dentro de una persona. Por primera vez, la historia se basó con tanta claridad en el mundo interior de los personajes, y las luchas internas de Nisan y Esreff constituyeron el eje central del episodio. El ritmo no disminuyó a medida que avanzaban los acontecimientos, pero la narrativa ganó fuerza en lugar de velocidad. Cada escena arrastraba el residuo emocional de la anterior. Para Nisan, este episodio fue menos un despertar y más una comprensión tardía. La inquietud que había albergado durante tanto tiempo, pero que no podía nombrar, se plasmó claramente en este episodio. Empezó a comprender que lo que creía que la protegía, en realidad la asfixiaba. Lo que Nisan experimentó no fue simplemente un cuestionamiento de su pasado, se dio cuenta de que estaba celosa de sí misma. El peso de haber vivido su vida a través de la mirada de otros, sus miedos y los límites que otros habían impuesto, la abrumó en este episodio. Esta comprensión no la hizo más fuerte, al contrario, la dejó vulnerable. Pero este fue el aspecto más impactante de la serie. Nisan abordó la realidad no mientras se fortalecía, sino mientras se desmoronaba. Lo que fue particularmente impactante en las escenas de Nisan fue el silencio. Lo que no se decía pesaba mucho más que lo que se decía. Sus miradas, sus vacilaciones, sus frases sin terminar, todo transmitía directamente al público la tormenta que se desataba en su mente. El hecho de que empezara a ver sus decisiones pasadas no como necesidades, sino como escapes, marcó un punto crítico en la transformación de su personaje. En este episodio, Nisan se planteó esta pregunta por primera vez. ¿Qué no quería, que no me atrevía a querer? Y esta pregunta era más apremiante que sus respuestas. El episodio 31 transmitió claramente que la historia entre Nisan y Esreff había ido más allá de la pregunta de ¿pueden seguir juntos? ¿Pueden coexistir en la misma historia sin hacerse daño? Lo que sucedió en este episodio puede no parecer una ruptura importante ni una separación dramática, pero en realidad marcó la etapa más peligrosa de las relaciones, una fase en la que se teme más la comprensión que la incomprensión. En este episodio, Nisan se distanció de sí misma, no de Esreff. Su conciencia no se debía a un deseo de distanciarse de Esreff, sino al surgimiento de una verdad que había reprimido durante mucho tiempo. Hasta entonces, Nisan se había considerado fuerte, resiliente y con el control. Sin embargo, en el episodio 31, se dio cuenta de que esta sensación de control era en realidad un mecanismo de defensa. Y esta defensa se intensificaba cuando estaba con Esreff. Porque Nisan temía perderse a sí misma, pues amaba a Esreff. Este miedo se hizo visible por primera vez de forma tan cruda. La mirada de Nisan hacia Esreff no había disminuido en afecto, sino en una creciente inquietud. Para ella, Esreff ya no era solo un puerto seguro, sino un mar profundo que amenazaba con engullirla. Y en este episodio, Nisan comprendió algo. Para evitar perderse en Esreff, había renunciado a sí misma. Esto era precisamente lo que significaba estar celoso de uno mismo. Había reprimido inconscientemente sus propios sueños, miedos y derecho a tomar decisiones para que no se desvanecieran en el mundo de Esreff. Por parte de Esreff, se producía un proceso mucho más silencioso, pero igualmente destructivo. Esreff notó este cambio en Nisan. Vio la distancia en su actitud, el interrogante en su mirada, la vacilación en sus palabras. Pero el mayor dilema de Esreff comenzó aquí. Estaba atrapado entre apoyar el cambio de Nisan y el miedo a perderla. El conflicto que Esreff experimentó en este episodio no fue una crisis de masculinidad ni una lucha de poder. Fue la impotencia interior de un hombre que no podía abandonar su hábito de controlar mientras era amado. Esreff nunca aprisionó conscientemente a Nisan, pero estaba acostumbrado a tomar decisiones por ella, a protegerla de los peligros, a actuar con la convicción de que sabía que era lo mejor. Y en el episodio 31, por primera vez, sintió que esta actitud era una carga para Nisan. Para Esreff, esta intuición fue más una amenaza que un despertar. Porque el hecho de que Nisan trazara su propio rumbo significaba que Esreff dejara de ser el centro de atención. Y Esreff se había arriesgado a perderlo todo en su vida, pero nunca había aprendido a no ser el centro. Lo más impactante de sus escenas era la ausencia de conflicto manifiesto. No se gritaban,
ni se enfrentaban, ni pronunciaban grandes declaraciones. Pero precisamente por eso, las escenas eran mucho más conmovedoras. Porque la tensión entre ellos no se alimentaba de palabras, sino de pausas. Nisan dejando una frase sin terminar, el breve silencio de Eshref antes de responder. Estos momentos demostraban que la relación ya no progresaba con armonía automática. En este episodio, Nisan no culpó a Eshref. No lo apartó, no lo confrontó. Pero por primera vez, dio la impresión de pensar, ¿tengo que ser amada así? Esta es una de las preguntas más peligrosas que uno puede hacerse en una relación. Porque una vez que comienza la búsqueda de una respuesta, nada permanece igual. Para Nisan, esta pregunta no era un deseo de separarse de Eshref, sino un deseo de recuperarse. Pero Eshref no lo interpretó así. Percibió esta pregunta como una señal de distanciamiento. El reflejo de Eshref fue protegerla de nuevo. Pero esta protección, esta vez, contradecía las necesidades de Nisan. Mientras Nisan buscaba la libertad, Eshref intentaba crear un espacio seguro. Estas dos intenciones chocaron. A lo largo del episodio, se percibía una sensación de ansiedad en la mirada de Eshref, esa dureza familiar derivada del miedo a la pérdida. Nisan, por otro lado, se distanció a medida que se ablandaba. Dejó de intentar parecer fuerte, pero esto no la acercó a Eshref. Lo más doloroso de su relación fue que ninguno de los dos era malicioso. Ni Nisan ni Eshref renunciaron al amor. Pero la forma de ese amor se volvió cuestionable. El amor de Eshref evolucionó hacia la posesividad, mientras que el amor de Nisan se volvió autoprotector. Estas dos orientaciones estaban destinadas a colisionar en algún momento, y el episodio 31 nos dio el primer vistazo de esa colisión. En las escenas posteriores del episodio, nos acercamos al mundo interior de Nisan. Sus momentos de soledad eran más inquietantes que aquellos en los que se distanciaba de Eshref. Porque incluso estando sola, Nisan no podía apartar a Eshref de su mente. Esto demostraba que el problema no era la falta de amor, sino la forma en que se transmitía. Nisan amaba a Eshref, pero ahora se cuestionaba el precio de existir en su mundo. Este cuestionamiento podría ser una oportunidad para que la relación madurara, pero también fue el comienzo de una profunda ruptura. Al comenzar la escena final, Nisan y Eshref, a pesar de estar en el mismo lugar y respirar el mismo aire, nunca habían estado tan distantes emocionalmente. La expresión contenida habitual de Nisan había desaparecido. Por primera vez, conscientemente renunció a sus esfuerzos por mantenerse fuerte. Esto no era un colapso. Era más como alguien cansado de esconderse que poco a poco dejaba caer su caparazón. Eshref lo notó, pero no supo cómo abordarlo. Porque Eshref siempre había aprendido a amar a Nisan por su lado fuerte. Amar su vulnerabilidad no significaba protegerla, sino aceptarla. Y Eshref nunca había aprendido eso. A lo largo del final, los diálogos que no se producían entre ellos eran tan intensos como los que sí. Las frases de Nisan eran cortas, pero cargadas de significado. Había tanto silencio como palabras. Eshref, en cambio, siempre se mantenía un paso atrás al responder. Quería decir que la entendía, pero no estaba seguro de si realmente la entendía. Porque lo que Nisan intentaba explicar no era un acontecimiento ni un problema, era un estado de ánimo. La inexplicable distancia que se creaba al decir, así es como me siento ahora. En este final, Nisan no habló explícitamente con Eshref sobre irse o quedarse. Pero su postura, su mirada, incluso su respiración, transmitían una sensación de umbral. Dejó claro que ahora se sentía como una invitada en el mundo de Eshref. Y este fue quizás el golpe más duro para Eshref. Porque Eshref había sufrido muchas pérdidas en su vida, pero esta era la primera vez que se enfrentaba al sentimiento de distanciamiento de la mujer que amaba. El comportamiento de Eshref en esta escena distaba mucho de su habitual dureza. El Eshref que daba órdenes, dirigía y controlaba había desaparecido. En su lugar, había un hombre que no sabía qué hacer, que no encontraba las palabras adecuadas. Quería decirle a Nisan que se quedara, pero no distinguía si era una petición, una necesidad o egoísmo. Y por primera vez, guardó silencio. Este silencio fue, en realidad, la mayor confesión de Eshref. Estaba admitiendo su impotencia ante una emoción que no podía controlar. El momento decisivo que se dibujó en el rostro de Nisan en la escena final fue muy claro. No fue la decisión de separarse, sino la decisión de no continuar como antes. Había miedo en sus ojos, sí. Pero este miedo se debía menos a perder a Eshref y más a perderse a sí misma una vez más. Al final de este episodio, Nisan se puso en el centro por primera vez. Y al hacerlo, no culpó a Eshref. Quizás eso fue lo más doloroso. Nadie le gritó a nadie. Nadie dijo es tu culpa. Pero la herida seguía abierta.